Bueno, muy buenas tardes, sean todos muy bienvenidos a la teleconferencia ¿Por qué es necesario humanizar el proceso de parir y nacer? El facilitador en la tarde de hoy es el profesor Bernardo Agudelo Jaramillo. Él es médico especialista ginecobstetricia, epidemiólogo también, hace parte del grupo NACER, es profesor del Departamento de Ginecología y Obstetricia de la Universidad de Antioquia y va a estar con nosotros en esta tarde de hoy, 15 de julio de 2016, explicándonos este tema. Recordemos que esta teleconferencia es gracias al Ministerio de Salud, al convenio 516-15 Sí, y a muy la bien. OPS-OMS Representación Colombia. Sean todos muy bienvenidos. Los dejo con el profesor Bernardo Agudelo Jaramillo. Profe, adelante. Gracias, Alonso. Muchas gracias a todos por la paciencia de nuevo. Vamos a trabajar en esta tarde y más que dar una conferencia es compartir unos aprendizajes de lo que se nos ha aproximado finalmente al país y es el proceso de repensarnos para acompañar a las mamás en el momento del nacer y de parir. Entonces he propuesto la conferencia para ustedes como por qué, hacerme una pregunta, por qué es necesario humanizar el proceso de parir y nacer, qué es eso de humanización, por qué tenemos que hablar de lo humano si somos seres humanos. Les propongo que hagamos una reflexión interior cada uno en estos primeros instantes y pensemos qué podemos considerar lo que es humanización para el parto y si realmente hay algo de humanización para hacer en el parto, qué es lo que debo hacer y por qué debo cambiarlo y cómo podría cambiarlo. Con esas reflexiones que cada uno se esté haciendo, tenemos que empezar a plantearnos que una de las estrategias de las instituciones amigas de la maternidad y la infancia, YAMI, está en el cuarto numeral, el acompañamiento para el parto respetado, protegido y consentido, y como parte de ese proceso de transformación social y creación de las bases para una sociedad renovada. Eso parece ser muy grande, pero está basado en el objetivo de mejorar las condiciones de nacer para que nuestros niños, el futuro de nuestro país sea diferente. Los objetivos específicos que vamos a tratar con ustedes es de proceso vamos a reconocernos desde nuestra historia mamífera e identificarnos como seres humanos acompañantes de un parto humano con respeto y con calidad. Les propongo entonces, con esas primeras preguntas que les hice, que discurramos en el tema a través de lo que tenemos que reflexionar. ¿Será que el parto es un proceso instintivo o será un proceso manejado o controlado o controlable por la mujer o por otras personas? Tenemos que repensarnos quiénes somos, cuál es nuestra condición y finalmente a quién le corresponde la maternidad. Hablemos entonces de instintos. Los instintos son todas esas cualidades que se han quedado inscritas en genes heredados que nos han permitido sobrevivir y que nos permiten como seres vivos fluctuar entre el placer o el displacer, o sea, entre lo positivo y lo negativo, entre lo que nos corresponde o no. Esos instintos hoy día se reconocen que están marcados en conductas que se heredan y mejoran, se perfeccionan en la evolución y que son los que garantizan nuestra supervivencia. Ese grupo de rasgos instintivos se empezaron a implementar o a quedar con nosotros hace 450 millones de años, cuando los seres en evolución nos convertimos en mamíferos. Hace 700 millones de años, una hormona, la oxitocina, ya estaba presente en los animales y cumplía unas funciones diferentes. Alrededor de los 450 millones de años, esa hormona oxitocina empieza a actuar con nosotros y es el definitivo papel del origen del cerebro humano, la oxitocina. Pero la placenta cumplió una función muy importante. Hace que los seres humanos seamos seres dependientes desde el primer momento de contacto con mamá y que esa característica nos garantice que por nacer inmaduros podamos mantener nuestra relación estrecha con mamá en la escala evolutiva. Los alimentos que pasan por la placenta son similares en características, en calidad, a los alimentos que pasan por la leche y por eso el bebé requiere de una dependencia estricta del momento del nacer por ser un mamífero, uno de los mamíferos que nace inmaduro. Nuestro cerebro entonces evolucionó desde el cerebro primitivo, el cerebro de los reptiles,
ese cerebro reptiliano nos permitió la supervivencia inicial en la defensa, pero cuando apareció nuestro cerebro emocional, hace 450 millones de años, aparecen las emociones. Emoción viene de la palabra emotion, que inicia el movimiento, y empieza a aparecer en nosotros unos comportamientos basados en la emoción que nos hacen necesarios unos de otros. Entonces, nuestro cerebro evoluciona como un cerebro dependiente del otro. La diferencia con los otros mamíferos es que algunos, aunque generan una dependencia temprana, nosotros somos muy dependientes y nuestro cerebro requiere que mamá nos acompañe, y que desde el punto de vista de la aparición de la corteza prefrontal, que es el lóbulo anterior del cerebro, aparece 200 millones de años después. Nuestro cerebro se vuelve un cerebro dependiente de emociones y todos nuestros comportamientos son básicamente emocionales en un principio. Son tan importantes las emociones para nosotros que hay en el cerebro emocional hay un sitio de memoria de las emociones. El cerebro límbico hipotalámico tiene un núcleo que se llama el núcleo de la amígdala, y todas las estructuras del sistema límbico hipotalámico generan patrones de acción fijos, lo que llamamos memoria emocional. El doctor Rodolfo Ginás, neurocientífico colombiano, dice que las emociones son realmente lo que nos da la característica del ser humano, que es lo que nos define nuestro deseo de sobrevivir y lo que nos inspira como humanos. Nuestras emociones se reconoce que son muy sensibles a los estímulos expresores, a los estímulos de miedo. Nuestros estímulos iniciales entran por los sentidos, llegan a la amígdala y allí se generan esos reflejos de 3-4 neuronas que se llaman patrones de acción fijos. Son simplemente los rayones mentales. Todos los seres humanos, sobre todo todos los mamíferos, pues Disculpe, QA. profesor. En las diapositivas usted no necesita mover las diapositivas de la una a la otra. Las estoy moviendo en la flechita de arriba, yo las Yo no las estoy estoy viendo. mirando, no. Entonces, ¿cómo las Yo estoy aquí todas evoluciono? mirando la primera. ¿Por qué es necesario humanizar el proceso de parir y nacer? Entonces, ¿cómo me devuelvo? Dígame usted, joven, porque estoy yo moviendo aquí previous page y next Ah, sí, page. espérate un momentito. Profe, ahora sí ya las estamos viendo. Entonces, ¿me devuelvo hasta la primera o qué? De Usted me pronto dirá. haga un repasito rápido, sí. Listo, me voy a devolver. Es que Disculpe. les decía a ustedes a partir de esto que nuestros objetivos son definir el parto, reconocer nuestra historia humana, identificar qué postura vamos a tener como una de las estrategias de la propuesta de AMI de defender y proteger la relación materno-fetal, neonatal. El parto nos vamos a preguntar si es un proceso instintivo, debemos definirnos quiénes somos y a quién le corresponde esa maternidad. Les decía que los instintos son procesos, reflejos adquiridos en la evolución para la supervivencia, que se perfeccionan y que permanecen en una herencia ancestral. Y les decía que nuestro proceso instintivo del nacimiento, del parto, como mamíferos, obedece a nuestra historia de 450 millones de años como mamíferos, cuando nuestra madre, nuestro principio de madre, incluyó dentro de su ser, alejándose o dejando el cascarón a nuestro desarrollo, y en esa relación íntima nuestra madre nos traspasa sustancias que se conectan o se prolongan durante la lactancia. Esa mamiferización está sustentada por la oxitocina, que es lo que verdaderamente hoy día se considera la característica del cerebro humano. Por lo tanto, somos seres humanos dependientes, seres que dependemos unos de los otros. Cuando aparece el cerebro emocional es más evolucionado que el cerebro instintivo, que pertenece a los lagartos, pero nosotros conservamos esa parte emocional. Aparecen las emociones y la conjunción de emociones conforman los sentimientos. Hay dos emociones que no les dije ahora, pero dos emociones que son extremas y la mitad están todas las otras, son el amor y el odio. Cuando se odia, se puede matar; cuando se ama, se necesita al otro, se busca al otro, se encuentra con el otro. Esa es la característica de nuestro cerebro emocional. Y luego, 200 millones de años después, aparece la corteza prefrontal, donde se asienta la racionalidad, nuestro cerebro humano, verdaderamente humano, que podemos adelantar también. Es el cerebro que piensa en el pasado, vive el presente y proyecta un futuro. Eso es lo que hace nuestro cerebro humano, que nos caracteriza por ser fundamentalmente emocional,
Les decía que el doctor Rodolfo Ginal dice que es lo que verdaderamente nos identifica y que en nuestro cerebro se forman patrones de acción fijo que son simplemente los rayones mentales cuando los estímulos entran hacia la amígdala y generan patrones de 3, 4 neuronas, cuya primera o la más importante de las vías de entrada es el olfato. El olfato está mediado por ferormonas, 4 tipos de ferormonas se reconocen, aquellas que nos atraen hacia el sexo opuesto y igualmente la que nos rechazan del mismo sexo. Un atrayente madre-hijo que es fundamental para el primer encuentro de la madre con el bebé está soportado en nuestro cerebro por esa sensación de feromonas, esa percepción para emociones y rayones mentales y unos moduladores de ciclo menstrual. Entran por el bulbo olfatorio, van al sistema límbico hipotalámico y generan esos patrones de acción fijo, rayones. El otro estímulo, que es muy dependiente de la oxitocina, del sistema oxitocina-vasopresina, es otro patrón de acción fijo que se genera a partir de la corteza visual. La imagen visual que ingresa desde nuestros ojos llega a la amígdala y genera unos patrones con la corteza, que es uno de los rasgos fundamentales de la socialización humana, la confianza. La confianza se da porque se genera una memoria visual agradable o la desconfianza, una memoria visual desagradable. Vamos entonces identificando que los sentidos tienen los que pueden ser nocivos o pueden ser benéficos, y de acuerdo a la característica de esos estímulos de percepciones exteriores entran al sistema límbico hipotalámico, y allí cuando los estímulos son nocivos, como son la expresión física, las expresiones verbales, los conceptos, el uso de la razón, activar la corteza racional con miedo, puede generar entonces activación del sistema simpático, y cuando se activa el sistema simpático se genera una respuesta de choque en el cerebro que se conoce como secuestro emocional o colapso emocional o crisis de pánico. Estas situaciones del cerebro, de un sistema que es protegido por la oxitocina, es lo que nos garantizó a los seres humanos haber evolucionado hasta los últimos 300.000 años, 150, 300.000 años, cuando nos convertimos en Homo sapiens. Y esto es lo que nos dio el éxito evolutivo. Al convertirnos en Homo sapiens, dejamos atrás a los neandertales y nos volvimos seres que nos reuníamos, que nos protegíamos en las cavernas y teníamos la capacidad de aprender del pasado e identificar el presente y pensar en un futuro. Allí comenzamos los seres humanos, sobre todo las mujeres, a proteger a las crías en clanes. Y eso es con el aprendizaje del lenguaje, con la evolución de nuestra articulación del lenguaje, se estructuran las primeras bases de una sociedad que nos tipifica como seres complejos. La conciencia entonces de ser solidarios con nuestra vida y nuestra existencia y el acondicionamiento de la muerte, como dice Edgar Morin, en la complejidad, es lo que nos hace seres humanos complejos, dependientes del lenguaje y de los pensamientos. Y la mejor estrategia para controlar la complejidad, lo dicen algunos filósofos de las sociedades, como es Niklas Luhmann, es la confianza, la mejor estrategia para nuestra socialización y reducción de la complejidad. Entonces ya tenemos identificado que somos seres humanos necesitados unos con los otros, que tenemos estrategias aprendidas en el tiempo que nos garantizaron la supervivencia, como son el altruismo, la solidaridad, y a partir de la empatía, o sea, de ponerme en la posición del otro, somos seres compasivos que tenemos sensaciones de amor, sensaciones de necesidad por el otro y de entrega. Esto es lo que caracteriza nuestra evolución social, una evolución hacia el éxito social cuando uno y otro nos necesitamos. Si trasladamos todos estos aprendizajes hacia el momento de nuestra intimidad social y sexual, sabemos muy bien que el reconocimiento de uno al otro y el encuentro de uno con el otro es dependiente de nuestra sexualidad, de un estado de confianza que es soportado por toda una serie de procesos instintivos. El parto hace parte de la sexualidad de la mujer, y este es un punto supremamente importante porque nos pone a pensar acerca de nuestra postura frente a las mujeres en el momento de parir. El parto no es más que un momento de la sexualidad de la mujer, donde esa misma intimidad que se comparte en la intimidad con su amado y ese ambiente de seguridad, ella lo sabe cuidar para garantizar un ambiente de confianza en el primer encuentro social que tenemos todos los seres
humanos que hemos tenido la oportunidad de tener a mamá y de estar con ella y de ser alimentados y criados por ella. Esa relación de confianza es lo que nos garantiza que los seres humanos hayamos triunfado en el proceso de evolución sobre las otras especies, llegando tristemente a dominar el mundo. Las mujeres han sido ellas las que han construido este mundo y podemos adelantar unas poquitas palabras de lo que les cambió la historia hace 8.000 años cuando empieza la historia del patriarcado. Pero la historia de la naturaleza humana, de la sociedad, ha sido historia de mujeres que se acompañan mujeres a mujeres, que se conocen, mujeres que saben parir, mujeres que se conocen en el momento de su intimidad y que se protegen su intimidad con el aislamiento y la seguridad. Quiero que estas tres palabras las recuerden porque estas palabras, estas acciones hacen parte de lo que significa el respeto y la protección del parto y del momento del nacimiento. El ambiente del parto debe ser un ambiente íntimo, debe protegérsele y garantizársele el aislamiento y en consecuencia un ambiente de seguridad donde la mujer pueda sentirse tranquila pariendo. Las mujeres por naturaleza saben parir y el parto ha sido tradicionalmente como su cuerpo y su pelvis y su esfera anímica se los informa. Las primeras imágenes del parto humano han sido imágenes donde las mujeres han parido en posición vertical y aún en nuestras sociedades cercanas. El parto es de la mujer en el sentido de que como seres evolucionados y que nos pusimos de pie, obedece a una respuesta necesaria de la relación entre la columna y el sacro. Cuando el ángulo entre la columna y el sacro se amplió, hizo que la pelvis, comparativamente la izquierda de los homínidos con la derecha de los humanos, el parto se volviera un parto en modificación dentro de la pelvis del feto. Es el único feto, el parto humano, en el que el feto debe migrar y debe rotar en la pelvis porque la pelvis se conformó por la bipedestación en un cono, en un cilindro curvo en el cual el feto debe evolucionar en una forma curva para nacer hacia la gravedad hacia abajo. El parto natural aprovecha las fuerzas del parto contra una resistencia natural de los tejidos pelvianos y el feto, una vez choca contra estos tejidos, rota en la fase del expulsivo de manera natural. Por lo tanto, las mujeres saben leer su cuerpo, la historia de las mujeres lo demuestra y durante milenios, millones de años, las mujeres parieron en forma vertical. Pues sabemos que son mujeres que se acompañan, que saben parir en forma vertical y la historia la empezamos a cambiar. Ya les advertí que empezamos a cambiar la historia hace 8.000 años con la aparición del patriarcado, donde el hombre toma el poder y ese patriarcado se continúa en el poder masculino y en el siglo XVII un hombre, el rey Luis XIV, le cambia la forma de parir a las mujeres. Le dijo a su cirujano de la corte que le inventara una forma de él saber cómo nacían los supuestos hijos de esas mujeres plebeyas que le llevaban a la cama. El doctor Guillemot se inventó una cama horizontal donde puso a parir a las mujeres en posición horizontal y le quitó la postura vertical. A los 20 años, necesariamente, al quitarle la fuerza del pujo y el punto de apoyo de las extremidades inferiores, las mujeres empezaron a presentar dificultades para parir y al parir en posición horizontal tuvieron que inventarse unos forceps para ayudar en el momento del expulsivo. O sea que cambiamos con esa actitud de dominio, de poder, la forma de parir a una posición horizontal. En esa posición horizontal la mujer se le debe indicar algunas otras cosas de orden médico y por eso nos inventamos los forceps para ayudar. Hemos cambiado entonces la forma de parir y la hemos modificado de tal forma que hemos adoptado una postura diferente a la que la naturaleza y la condición de la mujer han adoptado. Entonces debemos pensarnos, que es nuestra intención en esta presentación, cuál es la postura que debemos adoptar en nuestros servicios, en nuestro sistema de salud para el parto respetado, porque hay acumulación de manifestaciones de insatisfacción planteadas de las mujeres.
Voy a llevarlos en este momento a que hagamos una reflexión entonces de lo que significa el parto natural o el parto normal. El parto natural es entonces el parto que la mujer ha manejado en privacidad, la mujer gestante, que se ha acompañado de otras mujeres, muchas de ellas con la experiencia de una partera, y que ha reflejado la historia para llevar a un parto natural normal donde las mujeres disfrutaban de su parto. A partir del proceso de industrialización del parto, que podríamos decir comienza cuando modificamos la forma de parir, se avasalla o se aumenta cuando empieza la industrialización y se precipita cuando hospitalizamos a las mujeres en el siglo XIX, también por una intervención del poder hegemónico de la antigua Viena en 1840. La Corte de Viena decide que las mujeres deben ir a parir en manos de los médicos en el Hospital de Viena, en la Gran Maternidad de Viena. Pues ahí en ese momento, en 1840, aparece la fiebre puerperal relatada por Ignaz Semmelweis. Y en el siglo XX, en los años 70, en la implementación de la tecnología, hacen una transformación total del parto natural para convertirlo en un parto que viene siendo hospitalario, que pasa de ser un parto natural a un parto normal, donde se pierde la privacidad. Entonces tenemos en dos extremos lo que era un parto natural y se convierte en un parto normal, dirigido simplemente bajo las intenciones de lo que hace el sistema, en un sistema de oportunidades. En la balanza costo-beneficio, el parto de la mujer se convierte en un parto naturalizado, donde la mujer deja de ser mujer y mamá, se convierte en una enferma, la tratamos de paciente, la consideramos un caso, de ella esperamos un resultado y nos debe generar una satisfacción en una balanza donde la inversión y las ganancias sean adecuadas en contra del tiempo. Ya ustedes pueden ponerse en la balanza de lo que está ocurriendo en el mundo en este momento, y en esa balanza hemos empezado a perder realmente lo que es justo. Le hemos quitado a la mujer entonces la oportunidad de vivir su parto como mujer, realizar sus sueños, perdón, obtener la felicidad que ella se haya pensado en la inmensa mayoría de las veces, incluso a veces bajo circunstancias extremas, las mujeres llegan a concebir que realmente el parto les es un momento de sanación y de resolución de sus angustias, y obviamente el parto que la mujer sabe llevar, conducir, es un parto basado en el amor. En el otro lado, con mayor peso, a medida que avanza toda la influencia de la medicina y de la tecnología, que simplemente podemos decir igualmente es un efecto machista o patriarcal de poder, la mujer entonces se nos convierte en una enferma y nos genera una satisfacción no a ella, sino a nosotros como sistema o a nivel individual, con unos resultados que nos tienen que poner a pensar si es realmente justo. Y debemos pensar qué es lo que estamos haciendo en nuestra acción médica. Si es justo realmente, como dice Michael Sandel, un filósofo social de la modernidad, que plantea que lo justo realmente es lo que maximice la utilidad del bienestar para alcanzar la felicidad de todos, que lo justo es respetar la libertad de las personas de su libre elección, y que lo justo es el cultivo de la virtud y de la razón para el bien común. Nos debemos preguntar como seres humanos, como profesionales, si nuestro actuar dentro del sistema y dentro de nuestra individualidad, de nuestras arbitrariedades, es justo con la mujer. Si consideramos que el sistema de salud hace las cosas con real justicia, a partir de la solución, de la interés de solucionar problemas soportados por la investigación y las evidencias con los mejores resultados y las acciones que decidimos para buscar lo normal, podemos saber que la medicina espera que hasta el 80%, incluso más, de las gestaciones en ese proceso y basados en un orden de justicia sean normales. Por lo tanto, no deberíamos esperar más de un 20 o un 30% de complicaciones, de las cuales la OMS plantea no deberíamos tener más de 15 a 20% de cesáreas. Si nos planteamos eso como un punto de partida para evaluar si estamos haciendo lo que debemos hacer, tenemos que reflexionar acerca de, en realidad, a quién le corresponde el parto. ¿Será que el parto es un proceso solamente de la mujer o será que es un proceso que nosotros controlamos? Con la implementación de la tecnología, supuestamente para cuidar a las parturientas,
hemos llegado a lo que hoy día se conoce como la industrialización de la obstetricia, o sea, la tecnología implementada en el trabajo de parto, la monitorización extrema, la realización de procedimientos, acostar a la mujer en posturas anómalas, impedirle su movimiento, impedirle su libertad para parir, ha hecho que nuestra acción de dominio controle a la mujer dividiéndola en dos, dividiendo su cuerpo como una máquina y su mente poniéndola en un plano racional. Cuando nosotros logramos controlar a la persona, logramos tener el poder y el resultado de esto ha sido el dominio, la alienación, soportar los miedos, controlar las decisiones de las mujeres, implementar decisiones autoritarias o hegemónicas y de hecho desconocer los derechos humanos. Entonces el uso de la tecnología, el extremo de la tecnología en nuestra práctica cotidiana ha hecho que el cuerpo se vuelva un cuerpo dominable donde hemos implementado estrategias y conductas que no son las deseables y hemos subordinado la mente y la voluntad de esa mujer. Nuestra reflexión entonces para entrar en la parte final de este proceso de industrialización y donde tenemos que empezar a tomar posturas es que nos debemos preguntar que algo está pasando. El parto parece ser todos los días más complejo, más peligroso, más miedoso, menos oportuno, menos adecuado para nacer. La pregunta que yo me hago y que se las quiero transferir a ustedes es, ¿realmente las mujeres están siendo incapaces de parir? ¿Realmente la pelvis humana está en involución? Yo estoy convencido que lo que tenemos hoy presente a nosotros, las mujeres, nuestras madres, nuestras hermanas, nuestras compañeras, nuestras amigas, son el producto más evolucionado de la evolución total de la vida. Podría decir que las mujeres son perfectas y bajo ese perfeccionamiento debemos interpretar a la mujer en toda su integridad, en lo que es ella como ser humano, como ser social y como ser político capaz de decidir. Cuando nosotros planteamos tres posibles paradigmas de nuestra razón de ser, como es el paradigma tecnocrático, o sea, la implementación de la tecnología, que es el que nos ha permitido separar el cuerpo de la mente, lo balanceamos con un paradigma humanista, donde consideramos a la mujer como un cuerpo con su mente y que garantiza la presencia en la existencia del ser, y tenemos en cuenta su espiritualidad, su naturaleza profunda de ser humano, podemos llevar a construir la mejor práctica de la obstetricia jamás conocida, como nos puede recomendar Robert David Floyd, una zoóloga antropóloga, que trabajando en el parto con las mujeres en los últimos años dice que el mejor balance de estos tres paradigmas, el paradigma tecnocrático, o sea, la implementación de la ciencia y el conocimiento, el paradigma humano, del tratamiento humano de la persona sin separar la mente del cuerpo, y el paradigma espiritual, el paradigma holístico de integralidad, podríamos tener el mejor sistema obstétrico jamás reconocido. Entonces tenemos que hacer un paro en el camino y reflexionar hasta dónde vamos a continuar haciendo la dependencia que estamos ejerciendo de la tecnología para la asistencia a las personas, que es lo que nos está llevando a la deshumanización en el cuidado de las otras personas. Este resultado de esa deshumanización se ve reflejado en la cesárea. La cesárea viene aumentando de un 7% en la década de los 70, cuando se considera que se implementa la época de la tecnología del parto, y hasta el momento en países como Estados Unidos y en Inglaterra, pues se puede encontrar que tenemos frecuencias que son 7 veces superiores y que están haciendo preguntarse al mundo qué está pasando. Colombia es exactamente igual o peor y tiene situaciones muy preocupantes de lo que es la cesárea. En el análisis del doctor Rizzo, basado en las encuestas nacionales de demografía, el doctor Rizzo analiza que Colombia tiene 200.000 cesáreas aproximadamente por año, o sea, 23 cesáreas por hora, lo que quiere decir una cesárea por cada uno de los departamentos aproximadamente. Esto significa, grosso modo, hasta el 30% de los nacimientos. Vamos a ver enseguida que hay otras áreas que superan esta frecuencia de nacimiento. Y Medellín, que puede reflejar el 33%. Recientemente hubo una información de que en Medellín hasta el 36% de los partos eran por cesárea y en algunos sitios hasta el 80%.
Cada cesárea le cuesta al país, al sistema de salud, 1.500.000. Doctor Rizzo hace un ejercicio de aproximación estadística y dice, si consideráramos que de esas 200.000 cesáreas, el 50% de ellas eran justificables, o sea, se aplicó con los principios que ya les presenté de justicia, o sea, buscando el bien común, no buscando el beneficio individual o de una institución, y ejerciendo el mejor ejercicio de lo que son los derechos, las 100 cesáreas realmente injustas le cuestan 75 millones de dólares al país simplemente por ser el procedimiento e implicar los riesgos y las complicaciones potenciales, además de las muertes que se sobrevienen con cesáreas innecesarias complicadas, de las demandas, etcétera. La pregunta la tenemos que hacer porque Colombia no puede continuar como muchos sitios en el mundo trabajando con la misma frecuencia de cesáreas, con la misma frecuencia de procedimientos médicos sobre un proceso que es natural. Vean el reflejo de lo que estoy diciendo. El parto vaginal va en decaída y el parto en cesárea va en aumento. El análisis que hace FECOLSOC, que lo presenta en el 2014, muestra que la frecuencia de cesárea en el país es escandalosa, en algunos sitios específicamente, por ejemplo en la costa, y que eso tiene varias explicaciones para justificar la cesárea, el alto nivel de cesáreas. Pueden ser aspectos médicos, pueden ser aspectos socioculturales o aspectos incluso de la modernidad laborales y potencialmente económicos. Con esa interpretación, no voy a entrar en detalle de estos aspectos, el consenso de FECOLSOC, asumiendo los ordenamientos internacionales, sugiere que se deben realizar 4 estrategias fundamentales para tratar de disminuir el índice de cesárea, o sea, la implementación de tecnologías y la implementación de patrones tecnocráticos sobrepasando los patrones que ya les dije, los paradigmas humano y holístico. Recomienda entonces FECOLSOC que se debe educar y fortalecer a las familias y a las mujeres para que conozcan los riesgos y beneficios, y vamos a ver ahora en las GAI, ahí están las recomendaciones para aplicarle durante la atención del parto a las mujeres. Se debe acompañar al parto, durante el parto, con bien sea una mujer acompañante familiar cercano, la mujer, la mamá, la hermana o la figura de la dula. Se deben garantizar o ofertar a las mujeres analgesias alternativas que están disponibles, incluida la epidural controlada que le permita movimiento y sucedáneos de esta. Se puede utilizar o se debe empezar a utilizar en el futuro. Vamos a hacer una investigación en Medellín, esperamos que nos la avalen, para usar el óxido nitroso. Alternativas también puede ser el agua caliente, los masajes, etcétera, y un conjunto de estrategias multifacéticas como son los procesos de auditoría, educación continuada, fortalecimiento de los equipos de trabajo, identificación y manejo de las barreras. Con estas 4 estrategias, FECOLSOC propone que se deben realizar algunas recomendaciones y entre ellas entonces tratar de reconocer cuáles son las razones necesarias en el país y en algunas de las regiones, optar maniobras terapéuticas válidas que se pueden utilizar, que están en las guías de atención, como son la versión, la rotación manual en el occipito posterior, hacer una prueba de parto después de una cesárea con una posibilidad de éxito del 70%. La amnioinfusión transcervical también se recomienda en caso de oligoamnio, el estímulo del cuero cabelludo en casos de registros sospechosos, utilizar métodos analgésicos eficaces. Otra alternativa a las recomendaciones son ejercer procesos de auditoría y de realimentación a las instituciones. Una segunda opinión es fundamental en los servicios de alto volumen y complejidad, y es necesario, antes de tomar una decisión, establecer estrategias de mejoramiento continuo como son la conducción del trabajo de parto, el soporte 1 a 1, o sea, el soporte personalizado a partir de la presencia de una persona con paciencia y con tolerancia para aguantar o soportar con la mujer el trabajo de parto. La continuidad del acompañamiento durante el trabajo de parto, de estrategias multifacéticas como son educación a la comunidad, revisión por pares, auditorías, educación médica continua, desarrollar guías
en las instituciones específicas basadas en evidencia, no es necesario guías nuevas, sino identificar las mejores que hay en el mundo y adoptarlas, las guías para herpes, VIH, para gestación múltiple, para macrosomía, distosia, cesáreas previas, etcétera. Aplicar un modelo muy práctico, el modelo de Robson en cada institución para evidenciar si estamos haciendo lo que debemos hacer con cesárea o nos estamos excediendo, promover el parto institucional en todas las mujeres desde la prenatal, incluso desde la preconcepción, y formalizar y capacitar desde la academia a los médicos y a enfermeras para la atención, acompañamiento protegido, respetuoso del parto con calidad y calidez. Promover igualmente la planificación familiar, que es quizá la mejor estrategia para disminuir los problemas de exposición a gestaciones no deseadas, entre ellos pues las complicaciones de la gestación y el parto, el acompañamiento durante el parto con familiares o dulas, ya dije las analgesias, etcétera. Promover la adecuada evaluación intraparto. No vale la pena, hay suficiente evidencia, no vale la pena, no justifica realizar monitorizaciones de rutina ni constantes, continuas, salvo si se presentan algunas complicaciones. Desde el acompañamiento preconcepcional y llevándolo al prenatal, realizar procesos de educación para la mujer, para la fortaleza de su feminidad, la retoma de su confianza, la seguridad y soporte para una buena vida sexual y reproductiva, que generen sus planes y proyectos de vida saludables y generar una cultura de la promoción de la salud basada en los derechos para que las mujeres y las parejas y las familias tomen sus decisiones libres en contra de potenciales arbitrariedades. Vamos a ver rápidamente qué recomiendan las guías con respecto a la protección del parto. Allí están, hace parte de una revisión sistemática de la literatura y las guías recomiendan para el parto humanizado que se implementen las estrategias de parto humanizado en todas sus dimensiones. Se recomiendan con validez, por ejemplo, evitar el rasurado y los enemas. Se recomienda adoptar las definiciones de fase latente, se llama las nuevas recomendaciones, intervenir de manera adecuada antes de tomar decisiones de dilatación o de paro de la dilatación. La monitorización no se recomienda realizar continua, sino intermitente con auscultación. Otra de las recomendaciones es que se acompañe a la mujer, se recomienda informar a las mujeres sobre la evidencia de que no existe complicaciones potenciales graves ni son tan frecuentes como es la ingesta de líquidos durante el trabajo de parto. Por lo tanto, se le debe recomendar a las mujeres que reciban sustancias hidratantes isotónicas durante el parto. No justifica esclavizar a una mujer con una venoclisis de manera permanente. Es suficiente con canalizar con un catéter número 18 y en caso de una hemorragia o de un choque, aumentar a un catéter 14 o 16 para aumentar el volumen, pero no justifica esclavizar a una mujer con una venoclisis ni quitarle su capacidad de movilización. Otras de las recomendaciones es considerar en ella fundamentalmente, recuerden que por eso sustentamos desde el principio, somos seres humanos, somos seres emocionales, fundamentalmente emocionales, y el ambiente y el momento del parto de la mujer es un momento de su intimidad, de su emoción, de su afecto como mujer que sabe manejar su intimidad y su aspecto, su control íntimo y seguro. Se recomienda valorar mínimamente las mujeres durante el parto, durante el trabajo de parto, disminuir los tactos, para ello acompañándonos del partograma y con las nuevas estrategias. No vale la pena examinar antes de 4 horas y obviamente recibir todos los métodos adecuados que tengamos a la mano para mejorar el control del dolor, porque no justifica negarle la posibilidad de que ella controle el dolor. El dolor lo tenemos que explicar también en términos positivos a la mujer. No es un castigo, no es una tragedia, el dolor es intenso, sabemos que es intenso, que de entrada sabemos los hombres no somos capaces de soportar este tipo de molestia tan intensa del parto, pero la naturaleza evolutiva tiene su razón de ser en esa molestia tan intensa. Es la liberación
de oxitocina y endorfina en el cerebro para que el apego, la relación madre-hijo, se genere a partir de una cóctel de sustancias liberadas por el cerebro límbico hipotalámico, soportado por el balance entre morfina y oxitocina, que garantiza tanto la contracción uterina postparto, la lactancia y el apego y la relación madre-hijo constantes. Ya las otras recomendaciones corresponden pues a del uso de pelotas de goma, movilización, no se recomienda la amiotomía. O sea, estamos hablando de todas las evidencias que existen hoy día para soportar y proteger y permitir que la mujer pueda tener el parto de manera natural, de manera libre, con control de sus molestias, y que no se sienta agredida, invadida, utilizada, etcétera. No vale la pena, ya todos creo que lo tienen muy claro, utilizar episiotomías de rutina. Cuando se facilita el parto en vía vertical, se puede presentar un pequeño desgarro en el vértice de la horquilla, pero generalmente no es necesario hacer episiotomías, y favorecer la postura vertical es permitir que ella lea su cuerpo. En resumen, entonces, la OMS desde el año 85 viene recogiendo toda la información para defender el parto natural, y se basa en 3 principios: respetar la dignidad humana, realizar las mejores prácticas saludables y garantizar que el parto vuelva a ser un parto natural, obviamente con los criterios de normalidad. Eso se soporta en el respeto a los derechos humanos, en los derechos de la mujer, con información garantizando la autonomía y la autoconfianza para una libertad de sus decisiones. En principio, entonces, la práctica saludable del parto respetado lo que debe llevar es a una transformación que debe surgir de la reflexión de las personas que hacemos el ejercicio constante de los servicios de salud. El cambio actitudinal no es necesario, compañeros, entiéndame, destruir las instituciones que tenemos, cambiar paredes, hacer nuevos edificios. El edificio, el muro que tenemos que tumbar está en nuestro cerebro, es cambiar el chip. Es cambiar, permearnos hacia la interpretación del parto desde lo funcional, desde lo normal, desde lo natural, considerarnos realmente justos en nuestro actuar, justos en nuestra toma de decisiones con las personas, considerarnos que somos seres humanos, que tenemos empatía por el otro y que tenemos compasión por su consideración humana. Esa mujer que está pariendo puede ser mi compañera, puede ser mi madre cuando me tuvo, y desaprender una cantidad de criterios y principios que han sido hoy día reevaluados para aprender realmente nada nuevo, sino simplemente reaprender lo que realmente ocurre durante el parto natural. Y muy importante, distribuir los recursos humanos y sobre todo por afinidad, porque no todas las personas pueden tener la paciencia, el apego, el amor para estar con las mamás en trabajo de parto. Esa redistribución de los recursos humanos y algunos recursos materiales puede llevar a las mejores prácticas que están en las recomendaciones de la OMS, que ya ustedes las pueden concluir. Están basadas en normas adecuadas de tecnologías propias para el parto, que sean mínimamente necesarias, las justas, informar a la comunidad sobre los métodos del parto para que la gente tenga derecho a escoger el sitio de parir y cómo. Ustedes saben que hay un gran peso de la presencia de los criterios que todavía son anticuados, obsoletos, que hacen parte de muchos protocolos en instituciones. Hay instituciones de salud que tienen unidades de cuidado neonatal donde todavía separan a los niños de las mamás y les ponen horario de ejecutivo de 9 a 12 y de 2 a 6, y tienen que poner a las mamás a alimentar a un bebé, a veces sin apoyo, y estamos separando a la mamá cuando lo que necesita un bebé al nacer es a su mamá. Necesitamos modificar los protocolos de atención del parto, no considerar a las mujeres como enfermas, y adoptar una serie de estrategias, desaprender para aprender, empoderar a las mujeres y a las familias para que ellas desde antes de la gestación establezcan estrategias de autocuidado y de protección, con todo el apoyo desde nosotros como acompañantes saludables de la gestación y de la vida, y la misma sociedad que se debe empoderar y apropiar de los conocimientos. Generar equipos de trabajo que hagamos nuestras propias reflexiones, donde consideremos nuestra condición humana
seamos solidarios y nos fortalezcamos para apoyar a las mujeres, fortalezcamos el trabajo de la partería profesional. En Colombia se viene este proceso que ha sido exitoso en muchas partes del mundo, porque es necesario reconocer que las mujeres saben acompañar cuando están entrenadas y son en su condición de intimidad y de aislamiento, se saben reconocer como mujeres, ellas mismas se comprenden mejor. Promover la comunicación es fundamental, es una de las esencias, en el principio fundamental del concepto humano para un intercambio respetuoso de la información. Evaluar de manera interdisciplinaria y de la mejor forma con las evidencias los recursos que tenemos disponibles para que sean aplicados con justicia. Los hospitales deben informar a las personas acerca de procedimientos y los resultados. Esto es un derecho de la comunidad a saber cómo están los indicadores de procedimientos de parto, de satisfacción de la institución, sustentar con evidencias y con investigaciones locales e internacionales las mejores posturas para generar satisfacción, los mejores costos-beneficios y los resultados finales. Entonces, en estas recomendaciones, la OMS entonces pone 14 recomendaciones que son brindar el apoyo emocional, respetar las decisiones de la mujer, respetar la permanencia madre-hijo, facilitar la lactancia materna inmediata y duradera, controlar el índice cesárea no mayor del 15%, no justificar una cesárea para procedimientos de tubectomía o planificación, no reservar la evaluación electrónica solo para situaciones de riesgo o cuando se identifica alguna anomalía durante el trabajo de parto, no justificar procedimientos como el rasuramiento, la perinotomía de los enemas, facilitar la movilidad pélvica porque la mujer sabe leer su pelvis. No hay razón para inducir la gestación sin razón. Utilizar oxitocina sin necesidad no tiene sentido, conduce a mayor decisión de otras conductas. Debe ser menos del 10% de los partos necesitan oxitocina y ustedes saben en los servicios, uno de los medicamentos que más se utiliza es oxitocina para controlar en esa balanza que les mostré costo-beneficio el tiempo de parto. No hay justificación para el uso rutinario de analgésicos o anestésicos de rutina. Es la mujer la que debe decidir si lo requiere, y una mujer empoderada, una mujer preparada durante la gestación, incluso desde antes, y confiada de sí misma, tiene grandes resultados benéficos para soportar y llevar hasta avanzada dilatación el trabajo de parto. No se justifica la ruptura artificial de membranas de rutina. Estamos hablando finalmente entonces de derechos. Los derechos humanos, los derechos de la mujer, los derechos del niño se deben reconocer, y esto es lo que la OMS nos invita a que, reconociendo esos derechos, estos 4 artículos de los derechos resumen prácticamente lo que nosotros debemos hacer por la salud de las mujeres. Finalmente, para terminar, replantearnos entonces las conductas, los criterios para la interpretación del parto. A partir de un análisis consciente, se elabora un consenso del Colegio Americano de Obstetricia y de Perinatología que sale en el año 2014 y proponen que la fase activa sea interpretada solo a partir de los 6 centímetros de dilatación, que se reevalúen los criterios de Friedman de dilatación de 1 centímetro por hora y 2 centímetros en la multípara, lo que quiere decir que el cuello dilata menos rápidamente de lo que pensábamos, y que no justifica evaluar a las mujeres antes de 4 horas, y que podríamos decir que hay una detención del trabajo de parto si solo después de 4 horas de buena actividad no hay progreso en la dilatación, o cuando hay oxitocina después de 6 horas. ¿Esto qué quiere decir? Nos pone a pensar que se amplía el rango de interpretación del trabajo de parto, y que la fase activa pasa a ser ya no de 4 centímetros, como es lo que hemos enseñado hasta ahora desde la academia y hemos soportado con el partograma, sino empezar a interpretar el partograma en fase activa desde los 6 centímetros. Por lo tanto, entre 4 y 6 centímetros, que era el momento donde se realizan la mayor parte de las cesáreas, el 70-75% de las cesáreas se realizan por distocia cervical o falta de progreso en la dilatación o paro en la dilatación, se hacen con dilatación entre 4 a 6 centímetros. Hoy día el consenso, en un análisis muy consciente que se hizo en 60.000 mujeres, demuestra que la dilatación entre 4 y 6 es más lenta de lo que pensábamos, y que la curva máxima de dilatación surge a partir de los 6 centímetros. Estas son nuestras recomendaciones con las evidencias al frente.
donde la fase latente permanece igual mientras la madre y el bebé estén bien, no hay problema, incluso puede prolongarse hasta 30 horas, generalmente no pasa de 20-24 horas. El parto lento a progresión, la primera fase, no es indicación de cesárea por el criterio anterior que les acabo de decir. Esperar a que dilate de manera natural, tranquila y espontánea a la mujer mientras no haya contraindicaciones y problemas, y esperar a que llegue a 6, y la dilatación de 6 es el punto de inicio de la fase activa y no aplicar los estándares de dilatación conocidos antes de 6 centímetros. Y un paro de la fase activa solo se da cuando después de 6 centímetros con ruptura de membranas a lo largo de 4 horas hay una falla en el progreso, o 6 horas cuando lo usa la oxitocina. Otra de las conclusiones es que aún no se sabe el tiempo máximo de la segunda fase del trabajo de parto para el cual se debe realizar cesárea, o sea que se debe adoptar una decisión de cesárea justa, solo si la requiere la mujer y las condiciones clínicas lo ameritan. Y antes de definir el paro de la segunda fase, si el padre, la madre y el feto lo permiten, en el expulsivo se debe permitir pujo, una mamá bien hidratada, acompañada en posiciones que ella adopte, pueden ser verticales, en 4, etcétera, o en la camilla, recostada sobre sus rodillas, en la cabecera de la cama, levantada en 45 grados. Una mujer puede realizar un pujo de 2 horas en las multíparas y hasta de 3 horas en las primíparas. Y si le ponemos una epidural o ella lo requiere, puede aumentarse hasta 1 hora de pujo, siempre y cuando la mamá esté tranquila, acompañada, en un ambiente íntimo y protegido y bien hidratada. El forceps solo se debe considerar si el proveedor tiene experiencia, y muchas veces se utiliza cuando ya la mamá está cansada y tiene evidencia que se puede usar si hay entrenamiento. Y la rotación de la cabeza en posición occipito posterior, que es una de las causas más frecuentes del freno en el proceso del expulsivo, se puede intentar la rotación sin problemas y tiene una evidencia moderada, pero se puede recomendar. Ya aquí vienen todas las evidencias que la presentación va a quedar grabada, ustedes las pueden evaluar acerca de los líquidos. No vale la pena restringir los líquidos ni poner líquidos intravenosos, deben permitirse durante el parto que la mamá esté libre, que no tenga clavada una venoclisis colgando, la movilidad es adecuada, la posición que ella amerite, que ella utilice la postura adecuada como sienta su cuerpo. El uso de la epidural está indicado si la mamá lo requiere, pero los beneficios se logran solamente si la mamá lo necesita, y se pueden enfrentar algunas ventajas de la epidural. La posición en posición vertical es más ventajosa que la posición en posición horizontal. El soporte continuo dado por personas diferentes al personal de salud es más beneficioso que el apoyo de los médicos, pero médicos y enfermeras que acompañemos a una mamá debemos ser igualmente respetuosos, protectores, ejerciendo un papel potencial benéfico del tipo de la dula o la acompañante o mujer que acompaña a la mujer. Otras alternativas de dolor se pueden utilizar, la epidural y la analgesia inhalada son las mejores, se pueden utilizar inmersión en agua, también la acupuntura, masajes, y no tienen evidencia los TENS, las hipnosis, las inyecciones, etcétera. La amniotomía no está justificada de rutina, solo bajo necesidades al final si es necesario, pero se puede permitir perfectamente que el parto ocurra sin ruptura de membrana artificial. La ligadura tardía del cordón, ya todos creo estamos acostumbrados a ello, trae grandes beneficios. Y finalmente el lugar del parto. El parto institucional es un parto que le ofrece a la mujer seguridad y confianza, siempre y cuando garanticemos que se parezca en lo posible al ambiente donde ella debería parir, el hogar. O sea que nuestra meta es hacer que los hospitales, nuestras instituciones que estamos llevando a la mujer a parir allí, sea un ambiente seguro, un ambiente tranquilo, un ambiente de intimidad que se puede lograr apagando la luz, disminuyendo, controlando nuestras expresiones verbales, hablando lo mínimo necesario, disminuyendo los estímulos de la corteza frontal, que ya vimos activan las vías alternas del parto, las vías alternas de la defensa, que es de huida o de defensa, que es la activación del simpático cerebral. Cuando logremos hacer esto, cuando logremos mejorar nuestras condiciones de instituciones sin necesidad, repito, de tumbar paredes y todo, estaremos haciendo una práctica humana, una práctica muy sensible de la atención del parto, para garantizar que las mujeres puedan fluir de manera natural
como lo saben hacer. Las mujeres son, hoy día, podemos decir, perfectas para dar la vida. Muchas gracias, espero que en este tiempo que después de la paciencia brindada ustedes hayan captado el mensaje que quería compartir y paso entonces a continuación a escuchar las preguntas y las inquietudes que tengan. Alonso, por favor. Profe, muchas gracias por su presentación. Invitamos a todos los participantes a que desarrollen sus preguntas vía chat. Por favor, lo que le quieran preguntar al profesor Bernardo, por favor aprovechen que lo tenemos por acá con nosotros y escriban sus preguntas en el chat. Él va a estar muy atento a ellas para tratar de resolverlas. Finalizada la sección de preguntas, pues terminaríamos la teleconferencia y todo esto les recuerdo que lo estamos grabando. Escucho preguntas, si alguien tiene preguntas o los dormí. Espero que no. No hay preguntas, nadie escribe, no escucho, no veo, no leo la pizarra. Lorneli Quintero. ¿Quieres hablar, Lorneli? Es una prueba de modulación. Alonso, colabóranos con Florneli a ver cómo puede contactarse con nosotros. Alonso, si estás en la línea, por favor, colabórale a Florneli. ¿Quién está escribiendo, Florneli? Creo que estaba escribiendo. ¿Le puedes colaborar? ¿Es ella o no? ¿O es ella dentro de última? No, ya ahí dice el nombre de la persona. Es una pregunta de Jaime Rey. ¿Dónde está? No la veo. ¿Cómo la veo? En el chat, es aquí donde dice chat. Oh, ya. No había activado. Qué pena con ustedes. Sí, ya. Florneli Luzaida Zapata nos pregunta, anteriormente se consideraba hospitalizar a la mujer cuando empieza la fase activa en 4 centímetros, ahora con las nuevas recomendaciones en fase activa en 6. ¿Cuándo recomiendan hospitalización? Perfecto. Sí, esa pregunta es muy importante porque nos cambia el paradigma y los patrones del partograma. Si la mujer consulta a nuestra institución de manera tardía, tarde en la noche, o tiene dificultades para volver, pues tú la puedes hospitalizar y lo justificas en la historia y la puedes dejar, eso sí, que ella camine, que se sienta acompañada y todo hasta que llegue a 6. Pero si no, hasta que llegue a 6 la puedes dejar e invitarla a que esté cercano a la institución y que esté viniendo cuantas veces lo requiera. El objetivo de esta fase activa en 6 es que realmente se puede demorar más tiempo del que calculábamos para llegar a 6 y generalmente las mujeres en 6, 7 centímetros ya empiezan a denotar algunos cambios de comportamiento como son un poco de desespero, la intensidad es más fuerte, sienten más presión, a veces al llegar a 6, 7 centímetros manifiestan náuseas e incluso algunas vomitan y es cuando la cabecita fetal empieza a entrar en la pelvis, empieza a presionar el colon. Entonces, aprender a leer desde afuera a la mujer nos puede ayudar para ello. Entonces, sí, es posible que puedas atender la fase activa en 6 y les puedas permitir que ella ingrese a la hospitalización solo en 6. Puedes partir de un punto intermedio, la podrías entrar en 5, pues es tu decisión, pero en realidad la recomendación es que la fase activa la debes empezar en el partograma en 6. Ya depende de las circunstancias.
Dice James Arley que la persona que va a acompañar a la paciente necesariamente debe tener un curso psicoprofiláctico previo. James, eh, muy buena la pregunta porque en lo que hemos adquirido, renovando nuestra aproximación al parto, hemos adquirido experiencia con las mamás, viendo realmente cómo ellas llegan con, yo he dicho, nudos. O sea, toda mujer llega a su proceso de maternidad con problemas que en principio voy a decir uno que es el más marcador para todas y que está en el subconsciente de nuestras mujeres. Las mujeres han sido dominadas por un patriarcado, como les dije, que comenzó hace 8.000 años y que tienen una sentencia cuando se inician las religiones dominantes, las 3 religiones dominantes que hacen parte de nuestra religión, con esa sentencia de castigo de parirás con dolor porque eres sucia, mala y pecadora e injusta y me hiciste salir del paraíso. Esa sentencia, que es un castigo, hace que el dolor se vuelva un sacrificio, se vuelva un sufrimiento. Y el dolor en realidad no es un sufrimiento, el dolor es intenso, es un proceso evolutivo garantizado por la evolución. Entonces las mujeres deben prepararse desde antes, y incluso estamos considerando que el inicio de la preparación debe ser desde la misma culturización de la feminidad que comienza en la infancia. A las mujeres se les debe empezar a quitar ese estigma y se les debe, no debemos continuar repitiendo estas eh, palabras bíblicas que nos hacen tanto daño, interpretar de otra forma, porque eso hace parte de los escritos de los hombres cuando construimos las religiones. Entonces, el acompañamiento es una forma de educar, de favorecer el proceso de aceptación de la gestación, de tolerancia al parto. ¿Cuándo comenzarlo? Idealmente en la gestación, antes de la gestación, o sea, en la preconcepción, pero queda difícil. Entonces, empecémoslo en la gestación, pero hagámoslo no con esos términos psicoprofilácticos, hagámonos como preparémonos para ser mamás felices, por ejemplo. Entonces, curso de la mamá feliz, curso de la mamá consciente y confiada, curso de la mamá con confianza. O sea, cambiémosle el nombre, porque ese psicoprofiláctico es como patológico, es como de enfermedad. Entonces, siempre que hablamos los médicos, siempre que hablamos en salud, hablamos en términos de enfermedad, de riesgo, de peligros. Uno de los grandes aprendizajes de todo este proceso que nos lo invita a aprender el doctor Michel Odan es es las palabras, es no generar efectos nocivos en el cerebro emocional de la mujer. Entonces, no hablemos de psicoprofilaxis, hablemos de preparación, hablemos de empoderamiento, hablemos de capacitación, pongámosle el nombre que queramos, pero donde ella se sienta realmente que es el proceso de mejoramiento de sus condiciones de mujer, de su feminidad. ¿Es necesario hacerlo? Sí, señor, es necesario hacerlo. No hay que inventar, pero hay que adoptar de los aprendizajes, de las enseñanzas de muchas personas, entre ellos el doctor Oden, aporta mucho en sus libros. El que quiera comunicarse pues el que quiera conectarse conmigo, me lo puede hacer, me pueden pedir, yo les paso con todo cariño los libros que tengo de Michel Oden porque los tengo impresos en PDF pues puedo hacer, les puedo transferir a través de, de la internet, les puedo transferir los libros. Con todo cariño, tomen mi correo, me escriben y yo les puedo pasar para que empiecen a escribir, para que empiecen a aprender realmente lo que es acompañar con respeto, con cariño, con amor y disfrutar realmente del parto acompañado a las mujeres. Muchas gracias por la pregunta porque en realidad es una pregunta que nos debe poner a pensar que lo que hacemos con muy buena intención lo seguimos haciendo desde una terminología y de un determinismo muy médico. Otra pregunta, para que nos vamos a descansar el viernes en familia. Gracias por el concepto, Luzaída. Espero no haberlos cansado mucho y pues
si no hay nadie más, entonces, Alonso, creo que podemos Profe, no sé si terminar. leyó la pregunta relacionada con las cesáreas en el parto humanizado. No, no la he leído. ¿Dónde Bueno, está? después yo se la comparto. Pásemela. No aparece en mi chat, entonces... Se la Fíjate, acaba a de ver, pasar. ya, voy a leer el chat, vamos a verlo. Excelente chat, Rosofelia. ¿Cuánto es el porcentaje de cesárea esperado? Oh, una pregunta muy difícil, Ofelia. A ver, si somos justos, los partos, vamos a empezar a cambiar el término de parto humanizado, vamos a adoptar una propuesta que hemos hecho de hablar de parto respetado, que quiere decir respeto los derechos de la persona, protegido, quiere decir implemento mis conocimientos, mis aprendizajes, mis tecnologías de manera justa, o sea, para brindar calidad en la atención, y consentido. Consentido tiene un triple sentido. Con sentido de consentir, con el sentido del parto, con el sentido de la naturaleza del parir y con sentimiento, o sea, que la mujer consienta y afirme y acepte o niegue lo que le ofrecemos. Cuando nos aproximamos a una mujer, a una pareja o sobre todo a ella como familia gestante y la acompañamos en el parto, esperamos brindar lo mejor, pero tenemos a veces que hacer cesáreas. Y hemos aprendido, yo he aprendido que muchas de las mujeres terminan en cesárea y finalmente después de la cesárea resuelven su angustia y dicen, oiga, yo pues sinceramente esperaba tener un parto por vía vaginal, pero me di cuenta que también es posible parir por cesárea y yo hice lo que pude y luché y trabajé mucho. Entonces, no está medido el porcentaje de cesáreas después de darle a la mujer todo lo mejor, lo que ella quiere, de hacer un proceso de parto respetado, no está medido. Yo diría que bajo las condiciones ideales debería ser igual el porcentaje de cesárea a lo que dice la OMS, o sea, no superar el 20%. Por lo tanto, no es necesario decir que no se pueda ofertar la cesárea, claro, se puede hacer. De hecho, pues nosotros estamos trabajando, estamos aprendiendo y aprendiendo, estamos practicando con las mamás, lo estamos enseñando a nuestros estudiantes, muchas de ellas salen excelentemente bien, pero también tenemos que hacer cesárea. Como te digo, no está medido. Pero nos debemos aproximar a lo que dice la OMS, que son 15% máximo, 20% de cesárea en nuestros procedimientos respetuosos, acompañados y cariñosos. Espero que te haya satisfecho con esa pregunta. Otra pregunta. Alonso, ¿de pronto recibiste algún comentario? Alonso, bueno, estamos entonces ya finalizando. Yo les agradezco infinitamente su acompañamiento, Doctor, le acaba de su... pasar, fue como un Otra, comentario. a ver, contámelo, ¿por dónde? ¿Por chat? Chat. Ah, ya, bueno, perfecto. Basilio nos pregunta, es sumamente satisfactorio ver que la obstetricia está ahora tan atenta al cuidado materno, a respetar su elección, sus preferencias, a respetarla como persona y a racionalizar la tecnología y el intervencionismo. Nos lo dice Basilio, uno de nuestros médicos generales, que ya está pensionado. Bueno, Basilio, muchas gracias. Sí, en realidad yo creo que llegó la hora de tomar decisiones y de cambiar nuestras actitudes. Como sabes, sé que estás pensionado, Basilio, te tocó una obstetricia probablemente en la época donde no había tanta tecnología, donde había una medicina muy directa, y creo que eres testigo de esa implementación de la tecnología de los años 70 para acá, que nos cambió los paradigmas médicos. Obviamente que te advierto que estábamos soportando nuestra práctica médica con los principios de Friedman, que vienen desde los años 50. Por lo tanto, a pesar de eso, pues hubo muchos de nuestros obstetras y hicimos una medicina relativamente muy respetuosa, pero también tenemos que reconocer que el sistema de salud, que todo cambió y que cuando le perdimos el norte a la medicina realmente humana, cuando la volvimos un negocio, cambian todos esos paradigmas y se nos despelucó el panorama y les
maltratamos mucho a las mujeres. Todavía hay momentos difíciles con las mujeres en muchos centros, en muchas personitas, pero esperamos que poco a poco vayan cambiando. Como les dije, no se trata de tumbar instituciones, paredes, muros, sino de, como dices tú, racionalizar, hacer un equilibrio justo entre esos tres paradigmas y desaprender para aprender. Yo creo que vale la pena hacer el esfuerzo y no es difícil. Luz Aida nos comenta que hay de aquellas cesáreas que son programadas por intereses diferentes a las complicaciones del parto. Luz Aida, ese es el mejor ejercicio de esa balanza donde la injusticia se da. Cuando yo premedito, cuando yo motivo, cuando yo instruyo un procedimiento que no es necesario, que no está indicado, que simplemente va a favor de mis intereses, a favor de mi voluntad en una balanza costo-beneficio que está a mi favor, eso es injusto. Y entonces por eso empecé hablando de una reflexión y voy a retomar las palabras de Sócrates. Y Sócrates nos dice, no vale la vida humana, no tiene sentido si no se repiensa, si cada uno no se repiensa en lo que está haciendo. Uno es cuando se piensa a sí mismo, uno es cuando se cuestiona a sí mismo. Entonces yo creo que vale la pena que todos Marta Nussbaum estuvo recientemente en Medellín y nos invitó a pensar en sus libros Emociones Políticas, y en uno que acabo de leer recientemente, nos invita permanentemente a repensarnos y a reconsiderarnos. Entonces sí, tú puedes decir la palabra, es injusto y no es ético, no es ético, no es adecuado. Silvia nos dice que muy bien, que la conferencia nos lo complementamos con el enfoque que ayer dio la perinatóloga, en el enfoque de la atención humanizada como un asunto de nacimiento digno y todos los beneficios. Completamente de acuerdo, Silviecita. Yo creo que hay ya evidencias que sugieren que un bebé que nace en un ambiente amoroso, protegido y respetado tiene, primero, una mejor adaptación materno-neonatal porque está con mamá. Cuando una mamá a un bebé lo retiramos de mamá, el bebé sufre una angustia, lo dice Michel Odan, una angustia, y por eso los bebés que son alimentados separados de mamá tienen más frecuente hipoglicemia, porque esa angustia le libera catecolaminas y les consume la glicemia que tienen, que es poquita, por eso les da hipoglicemia. Les da menos hipoglicemia cuando la mamá permanece con el bebé. Así sea el bebé con problemas, las instituciones de salud que atienden bebés en las unidades perinatológicas tienen que modernizarse, así tengan protocolos muy modernos de tecnología. Esos protocolos son obsoletos mientras no implementen la permanencia de la mamá con el bebé al lado de la incubadora, para garantizar ese contacto del bebé, porque el bebé sabe leer a la mamá, el bebé huele a la mamá y el bebé necesita el calor de mamá. Ese es el éxito del niño canguro, del sistema canguro. Entonces, la humanización no está en solo estar ahí presente, sino el contacto, el amor que da mamá al bebé. Y es beneficioso desde la perinatología, el parto, la cesárea humanizada también se puede hacer, es permitir que el bebé nazca, se le hace ligadura tardía, se protege la temperatura, se pone en contacto con el pecho. Los anestesiólogos y el personal de salud deben acostumbrarse a que la mamá no esté tan esclavizada con sus bracitos abiertos, sino que pueda recibir a su bebé y abrazarlo. Entonces es necesario cambiar los paradigmas y las conductas. Por lo tanto, tenemos mucho por hacer, pero lo podemos hacer. Luis Ernesto nos dice que la estructura de nuestro país con los desarrollos neoliberales de la ley 100 permiten implementar, claro, Luis Ernesto, el primer paso está ya en la implementación de las guías. Las guías están basadas en evidencias, el ministerio, por eso ustedes están al otro lado de mi bocina, escuchándome en propuestas que no son mías, que no son capricho mío, que son simplemente la lectura juiciosa de lo que ha pasado en el mundo de los últimos 20, 30 años y que nos llega como país subdesarrollado tardío y que empezamos a hacerlo tardío. Pero los desarrollos neoliberales no quieren decir no podemos hablar tan mal tampoco del neoliberalismo. Tenemos que saber que el neoliberalismo también tiene que tener una responsabilidad del ser. Cada ser es responsable y la primera responsabilidad de cada uno de nosotros es reconocer mis derechos, hacer valer mis derechos, hacerme reconocer mi capacidad de decidir, de tomar decisiones, de opinar. Hoy día con la red
con la red, con la internet, con el conocimiento abierto a todo el mundo, con la apertura mundial que ya es irreversible, eso es una expresión del neoliberalismo. Es un liberalismo donde las personas tienen la oportunidad de aprender. Ya no podemos irnos atrás, no podemos seguir teniendo sistemas patriarcales, sistemas de donde alguien responde por mí, no, todos somos responsables de todos, lo dijimos hace miles de años. Harto,